Bienvenidos hoy a este encuentro en donde vamos a hablarles de los anclajes, ¿o no, mi profe Alejo? Hola, Oscar. Bienvenidos todos. Vamos a tocar un tema supremamente importante para nuestros seguidores, que es el tema de los anclajes, donde por medio de los anclajes podemos superar miedos, angustias, temores. Y estos anclajes, si son anclajes de poder, van a transformar nuestras vidas. Sí, mi profe Alejo. Definitivamente los anclajes son una cosa bien especial. Son una herramienta de la neurolingüística en donde, hombre, Alejo, no sé si te ha pasado. eh, ha habido momentos en donde hayas sentido dolor, angustia, temor, frustración, estrés, miedo, y hubieras querido en ese momento, hombre, Dios, ayúdame, dame alguna solución ya, o que te tomes una pastilla y te quite mismo ese dolor, tanto físico como emocional, que muchas veces los dolores no solamente son físicos, sino emocionales, y queremos que haya algo, que haya algo que nos sane así, ¿cierto? O que Dios, ayúdame, por favor, ¿por qué me haces esto a mí? Entonces, ahí es donde viene algo bien especial, el anclaje de poder. El anclaje de poder es como Dios ayudándonos, es como esa pastilla que nos vamos a tomar y que, vea, así, ahí mismo nos quita esos temores, esas angustias, esas rabias, ese dolor, ese miedo, porque vamos a explicar en qué consiste ese anclaje de poder, pero primero tenemos que como darle un orden a lo que vamos a presentarles hoy, ¿ok? Ok, Oscar. Entonces, en primer lugar, vamos a darle un orden a la presentación. Primero, vamos a hablar o vamos a explicar muy bien qué son los anclajes y, en segundo lugar, los tipos de anclajes. Profe Alejo, y en tercer lugar, vamos a hablar de las características de un anclaje, porque hay que saber qué características tiene para poder saber si es un anclaje. Y son tres las características que las vamos a enumerar ahora que lleguemos a ese punto. Y en cuarto lugar, algo súper importante. ¿Para qué me sirve toda esta información? ¿Para qué me sirve saber cómo se fabrica un anclaje? ¿Qué es un anclaje? Pero cómo poner esa información a servicio de mi vida. Coach Alejo, y te cuento, vamos con el quinto lugar de lo que de toda la información que les vamos a entregar. En quinto lugar, vamos a decirles quiénes o algunos personajes que utilizan anclajes, porque ustedes no se han dado cuenta, no lo han tomado de manera consciente, pero hay personajes de la farándula, hay líderes políticos, hay personajes los deportistas de alto rendimiento. ¿Ustedes creen que logran esas cosas, ser de ese poder, esa seguridad y confianza solo porque entrenan? No. Ahora lo que manda la parada no es solamente las capacidades físicas que tengas, es la capacidad para superar emocionalmente todo eso que te genera estrés en el momento en que tú tienes que enfrentar una competencia, un público, o tienes que enfrentar cualquier situación en la vida. ¿Y que utilizan? Anclajes. Y en el sexto lugar, vamos a hablar de cómo convertir estos anclajes en anclajes de poder que realmente transformen nuestras vidas y saber en qué momento utilizar ese anclaje de poder para tener poder, seguridad y confianza. Bueno, vamos a dar entonces inicio a este maravilloso video, profe, porque es un video, hombre, van a tener que dejarlo ahí señalado porque para que lo compartan, porque les va a generar solo bienestar. Hombre, acá van a aprender a tener su anclaje de poder para que lo utilicen cuando lo deseen, profe. Vamos con toda. Así es. Los anclajes son momentos de nuestra vida reales o inventados de mucho poder emotivo que quedan guardados en nuestra mente. Reales es cuando de verdad los hemos vivido e inventados es cuando lo hemos imaginado como reales porque el cerebro Oscar es cuántico. Es decir,
Para el cerebro, el pasado y el futuro es como el presente. Te voy a poner un ejemplo. Antes de comenzar, vamos a acompañar este ejemplo de una correcta oxigenación para que tu cuerpo entre en un estado de placer, un estado de gratitud, un estado donde esté más dispuesto a poner ese cerebro en práctica y donde vas a darte cuenta que tu cerebro es cuántico, que es algo hermoso. Vas a inhalar por tu nariz grande y vas a llevar todo ese oxígeno hasta tu estómago. Retienes y empieza a exhalar lentamente por tu nariz. Ok, vamos a hacerlo 2 veces más. Inhala, oxigénate correctamente y trata de llenar todo tu estómago de aire. Y muy lentamente vas a exhalar por tu nariz. Vamos a hacer este proceso una vez más. Inhala por tu nariz. Oxigénate correctamente. Y ahora exhala lento por tu nariz. Muy bien, ya estás listo. Vas a ir a la nevera. Abres la nevera y ves una bolsa con unos limones. Y observas un limón, el más grande de todos, el más colorido. Tomas ese limón, lo lavas, coges un cuchillo y partes este grande y jugoso limón. Y observas cómo sale el jugo de este hermoso, grande y delicioso limón. Ya estás imaginando lo rico que sabe este limón. Cuando partes la mitad de este limón, sujetas una mitad, coges un vaso y exprimes este limón y te das cuenta que está saliendo demasiado jugo de este delicioso limón. Coges agua, le echas a la mitad del vaso y le echas una pizca de sal y empiezas a revolver. Antes de tomarte este rico y delicioso limón, te das cuenta cómo tu saliva empieza a salir, cómo tu garganta siente necesidad de este rico y delicioso limón. Y vas a tomarte este rico y delicioso limón. ¿Qué tienes en tu boca? Saliva, ¿cierto? Para tu cerebro es lo mismo si lo estás imaginando, si lo estás creando en tu mente o si lo tienes real. Es lo mismo que sucede con los anclajes. Oscar, entonces, con los anclajes es lo mismo. Cuando traes un nuevo recuerdo de un suceso intenso y vuelves a vivir las mismas emociones y sensaciones en tu cuerpo y mente, entonces ese es un anclaje. Pero tenemos 2 tipos de anclaje. Sí, mi coach Alejo, tipos de anclaje. Los tipos de anclaje son 2. ¿Cuáles son? Limitantes y generativos. Pero ¿cómo así que limitantes y generativos? Bueno, esos son términos del coaching. ¿Ya? Limitantes, ¿qué es? Porque también tenemos pensamiento limitante, lenguaje limitantes y los anclajes limitantes. Entonces, los anclajes limitantes son aquellos que nos limitan a lograr lo que nosotros queremos hacer, que al revivirlos, porque sabemos lo que es un anclaje, revivir algo del pasado que nos imaginamos, al revivir esos anclajes nos genera depresión, tristeza, temor, angustia. Hombre, eso es limitante, porque entonces, venga, quiero estar pequeñito, no quiero que nadie me vea, limitante. ¿Cuáles son los generativos? Lo contrario. Son esos anclajes en donde te potencializan porque son esos momentos que has vivido de alegría, de euforia, de esa sensación de bienestar y que quieres repetir y que no quisieras que ese momento se perdiera, que estar ahí siempre. Esos son los anclajes generativos. Te voy a poner ejemplos de unos sucesos personales de anclaje limitante y generativo. Profe, historia, esto no te la he contado, profe. Profe, pues a mí siempre me ha gustado el deporte y yo de niño jugaba mucho fútbol. Y en un partido de fútbol
salté un cabezazo y un man se me hizo por detrás y ¡pura! Me fui hacia atrás y panca y mira cómo me mueve la mano. En primer plano, eso ahí, muy bien. Me fracturé la parte distal del cuito. Ven ese calambombo ahí. Me fracturé la mano. 2 meses incapacitado para volver a jugar, profe. Ese miedo que yo tenía para volver a saltar a cabecear. Profe, me duró pero mucho. O sea, para superar eso, yo no había en ese tiempo lo de los anclajes. Quedé anclado a ese momento. Inclusive, te cuento, yo recuerdo la camiseta que tenía y que esa camiseta me quedaba ancha. Yo me pongo una camiseta y me la veo ancha y me acuerdo de esa camiseta y ahí mismo me acuerdo del calambombo. Increíble. Lo que es el anclaje, ¿sí o no? Y tengo una experiencia muy bonita de un anclaje generativo cuando era niño, hermano. Cuando era niño. Mi primer beso. Un piquito así, sin lengua y quiera, pero eso era una cosa súper especial. Ese anclaje lo tengo, o sea, ese recuerdo me lleva a mi niñez y es muy gratificante. Entonces, mira cómo hay anclajes limitantes generativos que nos marcan en la vida. Y nuestra vida está llena de anclajes, pero llena, llena completamente. Y tomar conciencia de cuáles son los anclajes, entonces es lo que les vamos a enseñar aquí. Coach Alejo, entonces vamos ahora a ver cómo reconocemos pues esos anclajes. ¿Listo? Oscar, para poder determinar qué es un anclaje, tiene que cumplir con 3 aspectos. Vamos al primero. Tiene que ser una escena muy, muy poderosa, que haya marcado realmente tu vida, ya sea de forma limitante o de forma generativa. Una escena donde si volvemos a recordarla, en nuestro cuerpo sintamos las mismas emociones como si la estuviéramos viviendo en el presente. Segundo, debe de tener un detonante. ¿Cómo así que un detonante? Es la acción que revive esa escena en nuestro cerebro y hace que volvamos a sentir las mismas emociones y sensaciones en ese mismo momento. Este detonante puede ser algo que vemos, escuchamos o sentimos. Inmediatamente, ¡tan!, se activa el anclaje. Tomemos los ejemplos de Oscar. Oscar, ¿te acuerdas cuando te fracturaste la mano? Me acuerdo, o sea, esa escena, como te conté, bueno, lo que sentí y la camiseta, porque fue una sensación, la camiseta y la recuerdo, inclusive los colores eran rojo con gris, esa camiseta, y así anchil como la sentía. La gramilla no, la arenilla, porque eso eran arenillas, las canchas eran antes en arenilla. La gente, cuando me quebré la mano, como me atendieron, los que se arrimaron, a donde me llevaron. Recuerdo donde me llevaron y cada que paso por ahí, ahí mismo me acuerdo de Calambombo, hermano. Y sabes qué, y el anclaje generativo, ¿sabes qué me acuerdo? Una loción, un aroma, ¿sabes qué? En ese tiempo, cuando era niño, hay una loción que llamaba, yo demás que todavía existe, Azaro. Los que son de mi época ya deben saber cuál es. Y yo me echaba esa loción vea, yo huelo esa loción y ahí mismo es como si fuera una máquina del tiempo. Me lleva de una al pasado, hermano. Vea, me vuelvo otra vez niño, me hace acordar todo y me hace acordar de ese beso. Y me hace acordar de muchas otras anclajes, profe. Lo que es el aroma. Porque es que, tengo una cosa, lo que es el olfato es el sentido más primitivo que tenemos. Y vos puedes, es más, tenemos aromas hasta de manera genética. Te huele pues algo podrido, no se lo come, no, mejor dicho, y dan ganas de trapo. Eso es una memoria genética que nosotros tenemos. Pero los anclajes, Ave María, los anclajes con los aromas, eso es una cosa de locos. Se dan cuenta cómo los anclajes tienen acciones donde podemos ver, escuchar y sentir. Y en tu caso, Oscar, oler. Te das cuenta cómo traes esas emociones y sensaciones del pasado al presente. Pero Oscar, sabes que también hay anclajes que nos podemos inventar. Cierto, coach Alejo.
Eso sucede a nivel deportivo. Los deportistas de alto rendimiento ahora tienen psicólogo, o sea, prácticamente los equipos de fútbol, los corredores, en fin, la gente que tiene el billete para pagar todo un proceso de anclaje, hombre, tienen esa posibilidad de crear esos anclajes y hay unas técnicas a nivel de la neurolingüística porque realmente el anclaje de poder es una técnica de la neurolingüística que los maestros que la crearon pues nos están enseñando todo esto. ¿Para qué? Para generar bienestar, para generar poder, seguridad y confianza. Y en un deportista de alto rendimiento pues se les crea esos anclajes de poder, se los inventan, se crean esas imágenes, esas escenas. Ejemplo, eres un corredor, maratón, te imaginas corriendo, te imaginas que pasas la meta, que la gente te ovaciona, que te están entregando la medalla, que todas esas imágenes visuales, lo que te dicen las auditivas, las kinestésicas, las sensaciones, inclusive cómo está el día, cómo está el clima, toda esa cantidad de sensaciones y emociones se pueden grabar en el cerebro, porque acuérdate que el cerebro es cuántico. Para él es lo mismo lo que puede pasar en el futuro o lo que sucedió en el pasado. Si lo recuerdas, si lo traes al presente, para él es lo mismo. Para él es lo mismo, como hicimos con el ejemplo, como hiciste ahorita con el ejemplo del limón. Ahí no había limón, pero llevaste a que nos sintieran, porque yo me metí en ese cuento también, a sentir como si tuviera el limón y tenía mejor dicho, me hizo agua a la boca. Entonces mira cómo también se pueden crear esos anclajes. Es muy normal en ese tipo de personas, los deportistas de alto rendimiento, que de pronto no han logrado alguna meta deportiva y una de las maneras, visualícese, que es el campeón. ¿Qué pasa si soy el campeón? ¿Qué te dicen? ¿Qué lograrías tener? ¿Cómo te ve la gente? Y empezar a repetirlo y hacer el anclaje con las técnicas que vamos a dar, pero bueno, eso ya es más adelante. Sí, Oscar, pero lo más importante es, antes de saber cómo se hacen, te vamos a enseñar para qué sirven y cómo los puedes aprovechar de la mejor forma. Bueno, tenemos ahora los anclajes limitantes y generativos, pero ¿sabías, Oscar, que podemos cambiar los anclajes limitantes? Porque si en algún momento de la vida te sientes triste, deprimido, angustiado y tú no sabes por qué, es muy posible que tengas un anclaje limitante. Y entonces hay dos formas de cambiarlo. La primera, aplicando una fórmula de coaching bien especial para identificar ese anclaje limitante. Y la segunda, utilizando el anclaje de poder. Es decir, el anclaje de poder supera el anclaje limitante, porque te da poder, seguridad y confianza cuando lo necesitas. Es así de sencillo. Entonces mi coach Alejo, como tú dices, así de sencillo. No sé si te ha pasado que de pronto necesitas hablar en público o vas a enfrentar un público de cientos de personas. Aquí en Medellín has hecho varios eventos en donde has participado de más de 1000 personas, escenarios, y no es fácil enfrentar grupos grandes o cuando vas a una entrevista laboral o cuando necesitas tomar una decisión muy importante en tu vida, te vas a casar, declarártele a tu novia, esos temores, esa angustia, pues los anclajes a utilizar son los anclajes de poder, ¿cierto? Porque ya sabemos qué son los anclajes, los tenemos limitantes y generativos, pero hay que coger un anclaje generativo y convertirlo en anclaje de poder, hay que convertirlo en la herramienta. Y para hacer esa conversión, ahorita vamos a enseñar cómo es lo que hay que hacer para eso. Entonces, cómo los grandes políticos, los líderes, que cuando van a hablar entre miles de personas o se van a sentar a hablar a la televisión, que no crea, las personas que los presentadores de televisión tienen sus anclajes también. ¿Para qué? Pararse en poder, seguridad, confianza al enfrentar la cámara. Ahora los deportistas.
van a una competencia. Ejemplos, muchísimos. Vamos a dar ejemplos, profe, de cómo hay varias personas que ustedes conocen de la farándula, deportistas, líderes, políticos que tienen sus anclajes. ¿O no, mi profe? Oscar, sí, así es. Hay grandes líderes, deportistas, políticos, que aprovechan esta herramienta para poder tener poder, seguridad y confianza. Entonces podemos ver un ejemplo, Cristiano Ronaldo. Vos ves cómo se para Cristiano Ronaldo antes de cobrar un tiro libre, antes de cobrar un penalti. Eso es un anclaje. Él ahí cuando se para en esa forma, está ya diciéndole o activando ese detonante para generar su anclaje de poder. También podemos ver a Donald Trump. ¿Has visto cómo señala? Cuando él señala, ese es un anclaje que le da poder. En los momentos en el que él señala, él se da seguridad y confianza. ¿Has visto, por ejemplo, a Rafael Nadal? Todos los gestos que él hace, cómo se coge, cómo se toca, cómo se habla. Sí, profe, sí. Esos son los anclajes que le dan a él el verdadero poder. Y también, no sé si has visto, un jugador de fútbol que tiene su detonante y su anclaje cuando se coge las orejas. Uy, profe, sí. Ese es su anclaje de poder. Chico príncipe, ¿usted es bravo o no es bravo? No, no se me vaya a orinar encima. No se puede orinar, ¿usted cómo se llama? Generalmente ese anclaje de poder se activa con una acción física en el cuerpo, ya sea oliendo algo, cogiéndose las orejas, tocándose los brazos, brincando, tocándose el pecho. En fin, son muchas las acciones que activan el anclaje de poder. Profe Alejo, pero quisiera que antes que habláramos de algo, y me disculpas de pronto que nos salgamos un poquito como de lo que teníamos planeado hoy, pero creo que es importante también hablarles a nuestros seguidores sobre las fobias. Profe, la fobia es un anclaje limitante. O sea, una fobia, pues un temor a algo. Te pongo el ejemplo. Yo le tenía pavor a las alturas. Eso se le llama acrofobia, no sé si sabías. No, no, ni idea. Pues lo acabo de recordar y antes de transmitir aquí, pues me tocó repasarlo, profe, porque no te imaginas donde salga con otra cosa, con agarofobia, que yo creí que era agarofobia, es otra cosa, profe. El caso es que sí, le tenía pavor a las alturas. ¿Por qué le digo le tenía? Porque utilicé mi anclaje de poder para vencer esa fobia. Miren cómo algo tan sencillo como la fobia, en cuestión de 5 minutos, profe, cambian. Porque los anclajes de poder pueden quitar los anclajes limitantes. Y la fobia es un anclaje limitante. Los maestros de la neurolingüística crearon ese anclaje de poder. Nos enseñaron cómo hay una forma con técnicas de la neurolingüística crear ese anclaje de poder y vencer las fobias. Te voy a poner un ejemplo. Yo me fui para el Parque del Café aquí en Colombia. Hay una ciudad que se llama Armenia, en donde hay un parque temático que se llama el Parque del Café. Y ahí está la montaña rusa, una de las más miedosas de Latinoamérica. Profe, una cosa de locos. Tiene una cosa así, una bajada así, profe, ve. Y eso es como de 40 metros de altura. Sí, señor. Yo le tenía pavor a esas cosas. Y no, ni con solo verla, mejor dicho, ya estaba con las piernas temblorosas. Y activé aquí anclaje de poder. ¿Sabes cuál es mi anclaje? Mi detonante es este, ve. O sea, estoy activándolo en este momento. Me monté en esa montaña rusa. Antes se me aceleraba el corazón, las piernas me temblaban, me sudaban las manos con solo acercarme. Yo en un tercer piso, con solo acercarme a la ventana, me da todas las cosas, profe. No podía haber alguien que se asomara porque yo era. Nada, me monté en la montaña rusa, hermano. Como si nada.
Y de cómo vamos pues para Montevideo. Y yo con la sensación del anclaje, me monté allá y ¿sabe qué? Una hermosa, una belleza, qué sensación tan bacana, la montaña rusa que me volví a montar y me iba a montar una tercera vez, profe, y no, ya iban a errar. Y veo, bueno, fue madre, pero porque es una fila sin fue madre, pero te pongo ese ejemplo. Cómo nuestros anclajes de poder rompen esos anclajes limitantes. Entonces, por eso el ejemplo de las fobias. Vamos a enseñarles cómo hacer ese anclaje de poder para que ustedes cambien sus vidas. Y si tienen fobias, pues las van a poder también cambiar. Uy, Oscar, esa historia es tuya en una nota. Ahora vamos a crear el anclaje de poder. Y para crear el anclaje de poder hay 5 pasos. Vamos a verlos. Primer paso, busca una escena en tu vida que sea potente, que sea una escena que haya marcado tu vida. Y si no la tienes, pues créala. Ya tienes las herramientas para hacerlo. Pero debes de tener en cuenta que esta escena poderosa o potente tiene que tener todas las características, ya sea visuales, olfativas, kinestésicas. Entre más, mejor. Voy a darte un ejemplo del primer paso. Cuando te casaste, cuando te graduaste, cuando nació tu hijo, cuando aprendiste a manejar carro, cuando aprendiste a montar en bicicleta. En fin, cosas que te hayan marcado realmente, pero que sean muy poderosas y muy potentes para tu vida. Segundo paso, la escena debe ser una escena limpia, una escena llena de poder, seguridad y confianza, que haya marcado tu vida de forma afirmativa para que se realice correctamente. Ejemplo, si en el nacimiento de tu hijo, al sostener tu hijo en brazos, resulta que estabas separado de tu esposa, no es una imagen limpia. Por decir algo, si son tus grados y en el momento de tus grados sucede que una muerte de un familiar, no es una imagen limpia. Debe de ser limpia antes, durante y después de toda la escena. Tercer paso, seleccionar un detonante kinestésico, es decir, un detonante donde puedas tocar alguna parte de tu cuerpo, pero en cualquier momento, que no sea incómodo para ti, sino que lo puedas hacer en cualquier momento para que se active ese anclaje. Que puedas tocar en público o una acción que puedas hacer en público. Ejemplo, se dieron cuenta del anclaje de Oscar. Eso es lo que determina el anclaje poderoso que él tiene. Pasa un avión. Cuarto paso, el más importante de todos. Grabar la escena en tu cerebro con las técnicas de neurolingüística y herramientas de coaching. Quinto paso es repetir el proceso hasta 5 veces para instaurarlo en tu cerebro. Coach Alejo, fundamental lo que dijiste para el cuarto paso, el más importante, la grabación. ¿Quieres grabar tu anclaje de poder con nosotros, con Global App? Dale si quiero al botón o en la descripción del video, dale clic al enlace para que entonces hagamos ese proceso de instaurar en tu cerebro ese anclaje de poder para que te genere bienestar, para que te genere confianza. No siendo más, nos despedimos, Oscar y yo, deseándoles a todos que este video haya sido de su ayuda para superar miedos, tristezas, emociones negativas. Ayúdanos a compartir este video con otras personas que realmente necesiten de esta información. Así es mi coach Alejo. Hombre, el que da recibe y el que recibe da. Y nosotros tenemos una misión. Global App tiene una misión y es generar bienestar al mundo. Por eso nosotros estamos creando este tipo de contenidos en donde esperamos ayuden a las personas a generarle bienestar en todos los aspectos, mi profe. Entonces, los invitamos a que al menos con 3 personas que ustedes conozcan de sus familiares, de sus amigos, que compartan esta información para que les ayude así como te gustaría que te ayudaran a ti, ¿cierto? A generar de poder, seguridad y confianza y bienestar. Así que
Esa es la invitación, a compartir. Recuerda, el que da recibe, el que recibe da. Recuerda seguirnos en nuestras redes y darle like a la campanita de notificaciones. No siendo más, nos despedimos. Chao, chao. Chao, chao.